Aquí viene la gente a solearse. Ok, banda, miren, aquí nos venimos a un parque. Este parque está más cerquita de nuestra casa. Está como a 3 cuadras. Nosotros vivimos en un edificio similar a este grandote que está aquí enfrente. Así. Aquí en Moscú hay un montón de parques. Ahorita les quiero mostrar este parque. Este es un parque típico. De estos hay muchísimos, banda. Literal por cada 4 cuadras. Este tiene hasta canchas de fútbol, miren. Con pasto sintético. Desconozco si estas sean públicas, es decir, que tú las puedas usar sin pagar. Muchas, así como estas, aunque están empastadas y enrejadas y todo, puedes venir y usarlas. Como les repito, esta en específico no lo sé, porque parece ser que tiene ahí como el logo de algún equipo de fútbol. Entonces probablemente sea de algún club de niños que juegan aquí fútbol. Hay muchos como estanques, como pequeños laguitos. Miren, la verdad que en verano es muy agradable vivir aquí en Moscú. Miren, y allá ponen, ¿de qué lado? A ver si se alcanza a ver aquí en la cámara. ¿De qué lado? Hay banquitas como tumbones para asolearse. Igual de aquel lado también hay gente allá soleándose, miren. Lo que les comentaba, que es algo que no se ve bueno, al menos en México, que salgas a un parque y que te vayas allá a solear y eso, pues realmente no. Y aquí miren, aquí tiene una área específica para perros, para pasear a los perros. Eso me agrada bastante, la verdad, porque bueno, al menos en León no consideran tanto a los perros, como que no les destinan un lugar. Y la verdad que es un problema, porque los sacas a la calle, los tienes que traer con correa, no pueden correr. Los llevas al parque y la gente pues a veces se molesta. Y en cambio así, miren, si tienen un lugar específico para ellos, pues así ni quien se moleste, ¿no? Bastante agradable. Miren, ahí tenemos un equipo, parece ser que es como de una escuela, o tal vez debe ser del equipo ese de fútbol, que de las canchas que vimos, probablemente están haciendo ahí ejercicio. Miren, es lo que les comento, que aquí viene la gente a solearse. Y ahí hay tumbones, miren. Estábamos como a 30, 35. Pues la verdad que es bastante calor. Y como es un calor húmedo, se siente bastante, banda. La verdad es que sientes como si estuvieras en la playa. Miren, banda, por ejemplo, esta cancha está abierta pues al público. Puedes venir, traer tu balón y ponerte a jugar aquí. Pero vean la calidad de este tipo de canchas de primer nivel. Y está sola, banda. O sea, literal, o sea, yo creo que este tipo de canchas, no sé, en México estarían llenas si estuvieran abiertas para público. Estuvieran llenas todo el tiempo, 24 horas. Y aquí están solas. Y no es porque la gente no le guste jugar fútbol. Simplemente, como les repito, es otra cultura. Y como hay tantas canchas, tantos parques, que pues ya la gente no es como, mira qué padre cancha, o sea, no. Vamos a jugar aquí gallito. The Bluetooth device paired. Ya acabamos este parque, ahorita vamos a ir a otro. Les voy a mostrar el camino. Miren, banda, este es un típico edificio. Como pueden ver, son grandes. Son 12, 15 pisos. Me parece que estos no son viejos, pero no tan viejos. Los que están más viejos creo que tienen
4 o 5 pisos la mayoría. Y estos son un poquito más modernos. Siguen siendo viejos, pero no tanto. La mayoría de la gente vive en departamentos así, o en los que les comento, que es de 5 pisos. Banda, lo que les platicaba, hay otro parque, miren. Hay otro parquecito con su laguito igual. Y si se fijaron, apenas llevamos una cuadra y hay otro. Otro parque chiquito, pero miren, tiene su laguito. Ahí hay patitos, ahí la gente, de hecho hay un señor ahí pescando. Si se fijaron, realmente pasamos como una cuadra. Miren, acá hay otro. Claro que hay zonas en las que hay un poco menos, pero en la mayoría hay parques o áreas así como recreativas. Entonces algo que está súper padre aquí también, al menos en Moscú, que las banquetas son bastante amplias, como pueden ver. Eso es algo muy padre porque puedes andar así como mi hijo. Puede andar en su patín eléctrico, en patines, en la bicicleta, en patineta. Eso sí, banda, si van a ese tipo de lugares que se ve como ahí, Starbucks, es para comida. La verdad es que sí. Sí, es un poco caro la comida. El agua, un agua te vale alrededor de 50 pesos más o menos. Si estamos hablando de un agua chiquitita de 600 mililitros, 600 pesos mexicanos. Al tipo de cambio de hoy, pero de todas formas es bastante, banda. Si es bastante dinero. Vienes con tu pareja, tu hijo, tú ya te gastaste hay 200 pesos nada más en un agua. Pues miren qué a gusto está el sol. De hecho ya ando bronceado, miren, banda. Ya agarra el calorcito por estar dando vueltas aquí en el parque. Ahorita que mi hijo está de vacaciones, nos hemos estado viniendo muy seguido, no solo a este parque, hemos ido a otros. Miren, banda, ahí, por ejemplo, en estos parques también tienen así como especie de teatros, en palomitas, y va a haber un evento, por ejemplo, aquí. Y miren, ahí hacen como shows. Queremos ir del otro lado del río. Para ir del otro lado del río tenemos que ir a ese puente que se ve hasta allá arriba, cruzarlo y poder llegar allá. Manda, me paré aquí arriba del puente para mostrarles. Es el mismo parque donde estábamos, estaba de aquel lado allá de aquel lado estábamos. Miren, queremos saber que el lago se ve chiquito, pero en realidad está grande. Y algo curioso es que el puente de aquel lado tiene elevador, algo muy chido. Ahí así lo puedes cruzar fácilmente. Y de aquel lado está bajado, de aquel lado como pueden ver. Aquí en Moscú muchos puentes que están así grandes tienen elevador. Miren, banda, aquí nos venimos del otro lado
del parque. Estábamos allá de aquel lado, subimos el puente ese, nos venimos por acá. Miren qué bonito está acá de este lado.